¿Qué quiere decir esto? Que eh, los factores que se encuentran en los requerimientos humanos son los óptimos, los más eficientes para la producción, en donde la oferta se hace lo más ideal, ¿no es cierto? Entonces aquí las pérdidas son menores y se priorizan los beneficios. Bueno, eh, sería ideal que la demanda, los requerimientos del producto estén en su punto de equilibrio justo, donde la producción de pleno empleo se encuentra con la demanda. O sea, en este sector. Esto es lo más recomendable, puesto que no existen costos para las sociedades, se demanda justo la cantidad de trabajadores y se entrega el producto que la sociedad requiere, ¿no es cierto? Pero existen ciertos problemas que deben ser analizados, como por ejemplo, ¿qué sucede si en una determinada economía la producción no corresponde al pleno empleo? Por ejemplo, que la producción esté por, eh, por sobre la, los requerimientos. O sea, que la producción se encuentre por sobre de los requerimientos de la demanda. Entonces aquí existe un proceso deflacionario, una brecha deflacionaria, que va a quedar graficado de la siguiente forma para que se pueda observar de una mejor manera. Entonces nosotros tenemos la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Pero suponemos que el productor, los productores que están en juego en esta economía global son más eficientes, la sociedad, los requerimientos de los trabajadores es más óptimo en este sector. Entonces este va a ser la producción de pleno empleo, y este punto de acá va a ser el de equilibrio, ¿no es cierto? Pero lo vamos a denominar como el producto efectivo. Si bien a los oferentes les gustaría que la demanda intersecte en este punto, no es así. Entonces, ¿qué es lo que van a tender a hacer ellos? A disminuir las cantidades de trabajadores, puesto que la cantidad de producción es inferior. Entonces, esto va a tender a una cierta regulación, que también la vamos a ver adelante, de qué manera nosotros podemos alcanzar un equilibrio económico. Y esto es un proceso deflacionario. Entonces quiere decir que la producción efectiva, la producción efectiva se encuentra por debajo de la producción de pleno empleo. Ahora, su contraparte es la producción inflacionaria, o la brecha inflacionaria se llama, que vendría siendo de la siguiente manera. Entonces nosotros aquí tenemos una oferta, ¿no es cierto? Y una demanda. Este es el punto efectivo, porque aquí está el sector de equilibrio. Pero a diferencia de este que está acá, el pleno empleo se va a encontrar por debajo de esta zona. Entonces va a haber una brecha inflacionaria que vendría siendo positiva. Eso se me faltó decir, que aquí la brecha, que desde este sector, ¿no es cierto?, a este sector de acá,
tiene un sentido negativo, puesto que hay que disminuir los precios, y para disminuir los precios hay que disminuir los costos. A eso se refiere. En cambio acá hay que aumentar la cantidad de personal, pasando a la brecha inflacionaria. Entonces a este punto le vamos a llamar brecha inflacionaria. Puesto que hay que subir los precios para alcanzar los requerimientos de la demanda. Por ejemplo, esto se puede estas irregularidades económicas pueden ser dadas por shocks, que se le llaman. ¿Qué quiere decir esto? Que la demanda requiere más de lo que óptimamente se puede producir, por una mayor requerimiento por expectativa. A mí me gustan más los productos, entonces y requiero más de los productos, entonces la demanda se va a desplazar y va a producir esta brecha inflacionaria, donde va a haber que subir los precios para que de alguna forma el mercado se regule y vuelvan a los puntos del pleno empleo, ¿no es cierto? Y del pleno empleo. Entonces, estos puntos se iba a llamar brecha, en el gráfico que estaba en este sector, se llama brecha deflacionaria. Ya. Ahora es importante mencionar que existen distintos métodos para encontrar los puntos de equilibrio, lo normal. Y una forma de esta es a través de la regulación propia del mercado, y otra a través de métodos públicos, donde el Banco Central tiene una gran importancia en esto. Entonces tenemos lo siguiente. Bueno, haciendo referencia a la analogía que le hice anteriormente sobre que el corto plazo la oferta a corto plazo tiende a tener una forma más plana, ¿cierto? Y en el largo plazo adquiere una recta más o una curva más vertical, ¿no es cierto? Bueno, esto es importante mencionar para efectos del siguiente gráfico. Si nosotros asumimos que en el corto plazo la oferta tiende a ser totalmente horizontal y en el largo plazo totalmente vertical, tendríamos lo siguiente, ¿cierto? Aquí tenemos el famoso plano cartesiano, una oferta a corto plazo, como les mencioné antes, horizontal. Entonces esta va a ser la oferta a corto plazo, ¿ya? Y una oferta a largo plazo de manera vertical. Entonces esta vendría siendo la oferta a largo plazo. Oferta a largo plazo, que además tiene la similitud con la producción de pleno empleo, puesto que el mercado en el largo plazo tiende a regularse por sí solo y a tender a ser más eficiente. Entonces aquí tenemos la producción de pleno empleo, ¿no es cierto? La otra forma que la habíamos dado como sinónimo era producción potencial. Bueno, por esta parte tenemos solamente la oferta, pero ahora si le agregamos la demanda, va a estar una demanda inicial, va a estar en un sentido de equilibrio total, ¿no es cierto? Aquí esta va a ser
la demanda 1, que está en su punto de equilibrio junto con el largo plazo y el corto plazo. Pero en la economía a veces surgen ciertos problemas, como por ejemplo una mayor necesidad de consumir un producto o su inversa, de dejarlo. ¿Ya? Veamos el caso de una demanda menos requerida. Entonces, esto va a hacer que la demanda agregada se desplace hacia la izquierda, puesto que ya no requiere tanto el producto como antes. A esto se le llaman shocks de demandas. Entonces, si tenemos la demanda 1 en su punto inicial de equilibrio, donde concuerda con el producto de pleno empleo, vamos a tener una demanda agregada de 2 pasando por estos puntos, ¿ya? Entonces esta va a ser la demanda agregada de 2. Si bien aquí hay unos ciertos problemas, puesto que se ha desplazado de los puntos originales, de los puntos de equilibrio a favor, de la producción que me puede ofrecer la oferta, ¿cierto? Que tenemos, en este punto teníamos P1. Bueno, y aquí, en este sector de acá, vamos a tener P2. Ya. ¿Qué es lo que sucede? Como les mencioné anteriormente, la demanda se ve desplazada hacia su izquierda por un shock de preferencias. Entonces se ve desplazar a la izquierda y además el precio disminuye, ¿cierto? Desplazándose desde este punto a este punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El mercado, ¿cómo tiende a regularse? Bueno, el ajuste lo podemos ver por parte de los oferentes por un sector, que ellos, como saben, que se requieren menos menos productos de lo que se está ofreciendo, va a tender a disminuir la cantidad de trabajadores para posteriormente llegar al pleno empleo. Bueno, pero esto puede ser verse afectado también por otras cosas, como por ejemplo que al ver que la demanda ha disminuido, la cantidad de precios en la economía real ha aumentado, puesto que ya no se demanda tanto dinero, ¿no es cierto? O sea, si un producto es más barato, requiero de menos dinero, entonces se demanda menos. ¿Qué quiere decir esto? Que el interés que me impone el Banco Central sobre ciertos créditos va a disminuir, para de alguna forma incentivar que la demanda de valores, de servicios de capital, aumente. Entonces, ¿a qué se llevaría esto? A que en el largo plazo se tienda a consumir más por parte del sector privado. Entonces, si por una parte tenemos una reducción de la demanda a través del shock de preferencias, en el largo plazo, como hay más dinero en la economía, la tasa de interés va a bajar, por lo tanto la demanda de valores va a aumentar. Entonces por ahí vamos a incentivar un mayor gasto por parte del sector privado, llegando en el largo plazo al pleno empleo, ¿cierto? Pero a diferencia que anteriormente poseíamos la misma cantidad que en la demanda 2, pero con un precio más elevado, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma el mercado tiende a regularse.